Bueno, pues amigos y amigas del clan zonaovni.com, como hemos pasado antes a relatar, hemos escuchado el caso de Xavi C. o Xavier C. Y bueno, como vosotros sabéis, en más de una ocasión pues ha salido en diferentes medios de comunicación este caso y se da a parecer por verídico, porque da la sensación cuando uno lo lee y cuando uno escucha sobre el tema que vamos, esto ha pasado de verdad, pero tiene una cara B. Y aquí tenemos paso a comentar, a presentar también este caso con uno de los mayores para mí investigadores ufológicos que ha habido y que hay en el panorama nacional, y ese es nada más y nada menos, creo que sobran presentaciones, Manu Carballal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manu? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, yo es que te quería invitar porque como parte de esta investigación, porque tú realizaste una investigación de este caso en concreto. Es más, lo he escuchado en el podcast de Dimensión Límite, que lo tiene David Cuevas, que está, ha estado junto a ti en esta investigación, que recomiendo escucharlo, y también en El Ojo Crítico, del cual tú eres la persona que se encarga de esa publicación. Y tras leer las conclusiones que vosotros sacasteis de este caso, me gustaría que mostrarais a la gente cuando un caso parece real, pero después de todo, es un fake. Porque después de escucharos, de leer todas las pruebas que aportáis, me sorprendí, porque después digo, oh, pues sí, ha sido todo un fake. Así que me gustaría que comentaras a nuestra audiencia cómo empezasteis a sospechar que ese caso no era lo que parecía ser. Bueno, pues el caso Xavier C. es uno de los grandes clásicos, todavía hoy, en 2023, sigue apareciendo, da mucha vergüenza ajena y mucho asco, pero sigue apareciendo en montones de programas de televisión, de radio, canales de YouTube, revistas, periódicos, como si fuese un caso auténtico. Bueno, sin ir más lejos, el año pasado, en el libro del Colegio Invisible, de Laura Falcó, Lorenzo Fernández, José Guijarro y Jesús Ortega, lo volvían a sacar como si fuera un caso que podía ser auténtico. El año pasado, fíjate de lo que Sí, estamos hablando. Y sí. aparece en libros, hemos hecho un rastreo enorme de esta historia en todos los idiomas y aparece publicado en revistas y en libros en francés, en inglés, en árabe, en alemán, o sea, es una cosa, es uno de los grandes clásicos, ¿no? Pero como ocurre con la mayoría de la ufología, como no existen investigadores, nadie investiga. Entonces nos dedicamos a repetir como monos las mismas historias que leemos sin tomarnos la molestia de contrastar la información. Eso es lo que diferencia a un investigador de un divulgador. Yo no soy Efectivamente. divulgador, yo no soy periodista, a mí no me interesa la comunicación, no soy un comunicador, yo soy investigador. Entonces, en noviembre de 2013, publicamos en el número 74 del Ojo Crítico. El Ojo Crítico es un fanzine, una revista que yo llevo publicando desde hace 30 años, gratuita. Cuando se mete la pasta por el medio, cuando se intenta monetizar, mala cosa. Este es un buen ejemplo. Y es una revista gratuita que cualquiera se puede descargar. O sea, que si cualquiera va al número 74 del Ojo Crítico, va a ver que ahí hay un artículo firmado por Juan Carlos Moreno sobre el caso de Xavier C., donde digamos que presentaba la teoría de que todo fuera un fraude. En ese momento era una hipótesis de trabajo. Y aprovechando el artículo de Juancar, yo hice una maldad. Y es que como yo conocía el caso de Xavier C. desde el principio, desde los años 80, yo en casa de Antonio Rivera había podido hacerme con los informes psicológicos que le habían hecho a Xavier, que tenía su nombre completo. Bueno, pues digamos que yo, de motu propio, sin advertir a Juancar, incluí una fotografía de Xavier C. Es que Xavier C.
es un caso que aparece en 1985. Bueno, el caso en teoría se produce en el año 85, se publica en la primavera del año 86 en la Florence Author Review, que es la revista ufológica más importante del mundo, en un artículo, en portada y en un artículo larguísimo titulado el OVNI, el Jin y el Dolmen o algo así, un artículo de Antonio Rivera, como si fuera un caso auténtico, ¿no? Después aparecen varios programas de televisión. Nosotros durante la investigación recuerdo que tuvimos que escribir a Televisión Española para pedir que nos enviasen grabaciones de los programas donde había aparecido Xavier C. En los años 80. Luego ya empieza a aparecer en las revistas especializadas, Karma 7, en libros, en fin, ya es una historia imparable, ¿no? Pero nadie nunca había hablado con Xavier C. Es alucinante. Salvo Antonio Rivera, nadie, ningún investigador había podido acceder a Xavier C. Y entonces, digamos que en ese número 70 publicamos el nombre completo y una fotografía de Xavier C. Porque yo tenía la esperanza, con todo lo que hay ahora en redes sociales, de que él reaccionase. Joder, y vaya si reaccionó. A los 5 minutos recibo un email diciéndome que él es Xavier C., que me prohíbe, resumiendo mucho, que me prohíbe que utilice su foto y su nombre completo porque esto le puede traer muchos problemas en su profesión y que todo lo de la abducción es un fraude y que no hay nada cierto y que no utilicemos su imagen. Claro, entonces yo le contesto, oiga, mire, yo lo único que quiero es saber la verdad. Yo solo quiero saber si su historia es real o no, si no es real, ¿por qué? Y por favor, me gustaría poder tener un encuentro con usted y tal. Estamos hablando de 2013, ¿eh? Imagínate. A partir de 2013, resumiendo mucho, tenemos un intercambio de emails, de mensajes que están reproducidos en el Ojo Crítico, en el número 90 del Ojo Crítico, que es el artículo del escándalo. Y aunque él en principio accede a que tengamos un encuentro personal, de repente desaparece, ya no contesta los mensajes, ya no responde, ya no contesta los emails, pero nosotros ponemos en marcha la investigación y empezamos a rastrear todo lo que se puede averiguar sobre este personaje. Y como ya teníamos su nombre y apellido, empezamos a buscar en bases de datos oficiales, descubrimos que tiene una trayectoria política, él fue candidato, estuvo en listas de cierto partido catalán, a través de la web de tráfico, a través del Boletín Oficial del Estado, a través de la hemeroteca de La Vanguardia, del País, del ABC. Bueno, digamos que vamos construyendo la biografía de este personaje, totalmente desconocida para los seguidores del tema OVNI. Descubrimos que había estado viviendo precisamente aquí un tiempo, en Galicia, fíjate, o sea que lo tuve de vecino y no tenía ni idea por unas multas de tráfico que le habían puesto y que salían en el BOE. Resulta que es un personaje, es un artista consagrado. Este es un detalle muy importante porque a pesar de que su fuerte es la pintura, él también ha hecho exposiciones de escultura con unos materiales determinados. De hecho, tanto él como su hermano eran artistas importantes que llegaron a participar en el departamento de efectos especiales de varias películas españolas conocidas. Sí. Este era otro dato importante, porque no olvidemos que los captores de Xavier C. se salían un poco de la iconografía ufológica clásica. Sí. No ahora, porque ahora los reptilianos están de moda, pero en 1985 los que abducían eran los enanos cabezones. O todo lo más, los altos nórdicos en los casos de los contactados mesiánicos, ¿no? Pero en el año 85 no era habitual encontrarse con esa descripción tipológica tan reptiloide como ahora, ¿no? Esto también explica por qué ahora la ufología, sobre todo norteamericana, está entusiasmada con el caso de Xavier C. Porque no olvidemos, atención, que es el único caso de la historia de un abducido que presenta fotos de sus captores. Efectivamente, sí, efectivamente. Es que es la hostia el caso,
Porque claro, él lo que cuenta es que cuando le abducen y le llevan no al interior de una nave, sino a una especie de grutas subterráneas en Pedrallentil, en Valgorguina, cerca de un dolmen que él iba a fotografiar, según él, parece que los captores estuvieron examinando sus objetos personales, típico en las abducciones, encontraron su cámara de fotos y se hicieron varias fotos entre ellos. Y hay unas fotos muy espectaculares, una especie de garras, de unas caras ahí monstruosas, que claro, que nunca antes, o sea, es que esto no había pasado antes. Tú imagínate que Barney y Betty Hill, cuando los abducen, hacen fotos de los extraterrestres. O Sixto Paz, cuando se fue a Ganímedes, que se llevase una cámara, ¿no? Y hiciera fotos. Por eso este caso tiene tanta repercusión internacional. Claro. Y bueno, el caso es que vamos reconstruyendo la biografía de este personaje, haciendo un seguimiento a su historia, y por fin volvemos a contactar con él en el año 2019. Y nos explica que en ese lapso de tiempo ha tenido una enfermedad muy grave que le ha dejado ciego, ha perdido la vista, lo que para un pintor, pues imagínate, es un drama, ¿no? Para cualquiera perder la capacidad visual es un drama, pero para alguien como un pintor que es tan necesaria para él, pues es un drama. Y él accede a que le veamos. En ese lapso de tiempo tenemos varias conversaciones telefónicas y varios intercambios de correo, y nos da una primera versión de la historia, y es terrible lo que nos cuenta. Lo que nos cuenta es que él en 1985 se dedicaba, entre otras actividades artísticas, porque él sobre todo es un artista, a crear relatos de ciencia ficción a través de Carol Ramis, una investigadora alemana, pero radicada en Barcelona y vinculada al Centro de Estudios Interplanetarios, muy amiga de Antonio Rivera. Él toma contacto con Rivera en un momento, digamos que crítico para Rivera. Rivera acababa de perder un juicio con la editorial Planeta, que le exigía más de 2 millones de las antiguas pesetas que le habían pagado por adelanto, como adelanto por 5 libros que tendría que haber escrito con JJ Benítez sobre humo. Al parecer no, porque la sentencia es firme. Esto fue a juicio y Rivera fue condenado por haberse apropiado de 5 libros de Benítez, ¿no? Casi nada. Con esa condena, él tiene que pagar las costas del juicio, que es una fortuna, has de devolver el adelanto. Y Antonio Rivera se encuentra en la más absoluta ruina económica. Vamos, que esto es tapar con otra estafa lo que se había estafado previamente, una estafa que hoy llamaríamos piramidal por parte de Antonio Rivera, al parecer, ¿no? Esta aventura o esta historia está urdida por Antonio Rivera, al parecer, por todo indica eso, para que él sacara un libro para poder pagar las costas del juicio y todo a lo que se le había hecho que pagara por todo esto. No es así, o al menos es lo que yo entendí dentro de este caso. ¿Es así? Claro, es que yo no hago ningún juicio de valor. Yo lo único que digo es contextualizarlo. O sea, es un hecho que en aquel momento Antonio había perdido un juicio. Antonio tenía una deuda económica muy importante con Planeta. De hecho, yo recuerdo, yo conocí a Antonio Rivera personalmente en 1987, justo en ese momento. Y yo recuerdo que hicimos un montón de actividades por toda España para recaudar dinero para Antonio Rivera. Yo he estado en congresos, en seminarios, con una caja de cartón, literalmente recogiendo donativos para Antonio Rivera. También ¿verdad? Cuando hablamos de estafa es una manera de hablar. Me refiero a que todo indica que, pues eso, que todo era un fake para una, entre comillas, Manu, creo yo, para sacar lucro, es decir, porque estaba este hombre, pues a raíz de ese tropiezo, que, bueno, lo que tú dices, no vamos a sacar juicio, cada uno en su vida, pues bueno, yo también los he tenido. A raíz de ese pequeño tropiezo,
empieza a urdir este plan y se supone, supuestamente, que es para una aportación económica, dado, como estás diciendo, Claro. se tuvo que pues ir a pedir o hacer ciertas obras para dijéramos, poder darle a Antonio Rivera, que ojo, es el pionero de la ufología, uno de los pioneros de la ufología española. Ojo, que es para mí también es un referente, o sea, pero independientemente de eso, que su vida haya tenido un tropiezo, pero claro, todo parece derivar en este caso que todo iba orientado para recaudar, ¿no? Con un libro que él tenía también planeado o algo así. ¿No es Sí, así? a ver, y cuando has dicho fake y has dicho fraude, es totalmente correcto, es un fake y es un fraude. Pero, a Uh-huh. ver, yo no investigo la vida de Antonio Rivera, a mí no me importa la vida de Antonio Rivera. Yo investigo un caso OVNI, como Uh-huh. tantos otros casos OVNI. Y yo lo que quiero saber es si el caso es real o es falso. ¿Y por Uh-huh. qué? Entonces, solo intento contextualizar lo que ocurrió. Cuando Xavier nos cuenta lo que había pasado, él había conocido a Carol Ramis porque su primera esposa, que además falleció muy joven, cuando tenía solo 41 años, todo esto lo hemos comprobado, ¿eh? O sea, todo lo que nos ha Uh-huh. contado lo hemos contrastado, han sido 4 o 5 años de investigación, que esto no es una cosa que se solucione en 3 días con la Wikipedia, ha sido Correcto. muchísimo trabajo el que hay detrás. Y él, a través de eso, una experiencia que había tenido su esposa en las islas, su primera esposa, en las Islas Baleares, él conoce a Carol Ramis y a Francisco da Asís Robati, que fue mi profesor de hipnosis, por cierto. Sí, Robati es el. esos son dos personajes que entran dentro de esta historia, aparte de Carmen Blanche, creo que se llama, y son personajes importantes dentro de la historia para darle credibilidad a la historia. Claro, porque, como te digo, a través de Carol Ramis y de Robati, eh, Xavier C. toma contacto con Antonio Rivera y Antonio Rivera le propone usar uno de sus relatos de abducción, que es la historia de una abducción, como si fuese una historia real y que él aparezca como el testigo, como el autor de la historia, pero como si lo hubiese vivido, digamos, ¿no? Y le paga 10.000 pesetas de la época por inventarse ese papel. Esto es Claro. lo que nos cuenta Xavier. Ujú. Claro, para mí, que adoro a Antonio Rivera, que lo conozco desde el año 87, que conmigo siempre se portó de maravilla, tú imagínate el shock que supone enterarte de esto. Sí, bueno, que Y tu héroe o tu referente no es tan brillante a veces, o sea, claro, pero porque es humano, como claro, todos. O sí, sí, sea, no, sí, está, yo me imagino que yo de joven, te lo juro, yo cuando era un crío pensaba que los pedos de Benítez olían a rosas. Pues hombre, si Benítez echa un pedo, olerá a mierda como todos los pedos, porque es humano, no Exacto. pasa nada. Y todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Pero claro, Efectivamente. para mí enterarme de esto era un dilema. Y recuerdo que el 12 de septiembre de 2019, que todavía está, que todo lo que yo digo se puede comprobar. Ujú. Todavía está en mi perfil de Facebook, 12 de septiembre de 2019, yo planteo un dilema a mis amigos de Facebook, Ujú. que era, si conseguís pruebas irrefutables de que una de las abducciones más famosas de todos los tiempos es un fraude perpetrado por uno de los divulgadores más queridos de nuestros temas, ¿qué haríais? ¿Os lo calláis o lo contáis? Pues yo te juro que no sabía qué hacer. Yo Ujú. era consciente de que publicar esta historia podía ser un escándalo, aunque fuese en una revista como El Ojo Crítico, que es un fanzine gratuito. Ujú. Pero no hacerlo me hacía sentirme un cobarde, o sea, y me hacía sentirme cómplice del fraude, porque seguiría saliendo, de hecho sigue saliendo el caso de Xavier C., a pesar de Sí. nuestros esfuerzos, como si fuera auténtico. No, no, sí, sí, bueno, en Cuarto Milenio yo lo he visto y se da como cierto, claro, cuando yo te leo y aportas todas esas pruebas, porque vuelvo a repetir, en el podcast de David Cuevas, que hoy, por desgracia, por problemas técnicos, no lo hemos podido tener, y me hubiera gustado tenerlo, pero lo tendremos en este programa.
vosotros es que aportáis hasta pruebas orales, es decir, del propio Xavier C., diciendo que aquello no es, que se le pagó efectivamente, diciéndolo, y que, bueno, que sí, que estaba enfermo, que en pocas palabras, para sintetizarlo, que a veces se le iba a la cabeza porque él decía que el que aparecía en la televisión no era él, y después hablasteis con su hermano y su hermano dijo, ¿qué va? Es que es él, o sea, no. Y después él aludiendo, lo pillasteis en esa, dijéramos, mentira, él aludiendo a su enfermedad dijo que ya ni se acordaba o que, bueno, que estaba muy tocado de su enfermedad, había tenido un ictus o algo así, pero todo esto es verdad y he de decirlo aquí, lo podéis escuchar en el podcast y también leerlo en El Ojo Crítico de Manu Carballal y está todo, es decir, es que podríamos estar aquí hablando y debatiendo y decir, bueno, Manu, lo digo para aquellos que pues, posiblemente después de ver este vídeo lo pongáis en tela de juicio, pues yo os emplazo a ir a Dimensión Límite de David Cuevas o al número que ha referenciado Manu Carballal y que leáis porque es que allí están todas las pruebas. Es decir, esto no es poner blanco sobre negro, o sea, no hay más. Claro, pero eso es una investigación, es que esto es la investigación. Correcto. Intentar contrastar todas las informaciones, no solo hablamos con Xavier, es que hablamos con su familia, hablamos con sus amigos, hablamos con los compañeros de partido, hablamos con toda, o sea, revolucionamos toda la comunidad ufológica catalana que en los años 80 estaba en contacto con Antonio Rivera y para mi escándalo, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino hasta media docena de fuentes nos dijeron que ya lo sabían. Y se les puede oír a ellos en el programa de Dimensión Límite, no es que te lo cuente yo, coño, es que sale ahí Pedro Rivas, sale ahí Josep Guijarro diciendo, sí, a mí Rivera me lo dijo, que le había pagado al testigo. Lo que pasa es que nadie lo había dicho antes, ¿no? Y a mí eso me escandaliza, igual que me escandaliza que cuando yo publico esa petición de auxilio, de consejo en mi Facebook, preguntando ¿qué hago? ¿Lo publico o no? Todo el mundo me anima a publicarlo, incluso muchos de los que ahora nos han crucificado por haberlo publicado. Que hay que ser gilipollas. O sea, primero me dices que sí, que lo publique. Ah, claro, pero es que era Rivera. Es que yo pensaba que era Benítez. ¿Qué más da? Da igual. Bueno, pero es que hay una guerra, ¿eh? Hay una guerra de, investigadores, divulgadores, porque es lo que te dije yo hace un par de días en privado. Para mí un investigador es la persona de campo, el que va a hablar con los testigos, el que va al sitio, el que hace investigaciones, y lleva razón. Eso se ha perdido bastante. Ahora, con esto de Internet, hay a veces que es porque no me puedo desplazar al sitio, pero sí que cuando he tenido a alguien digamos que ha estado al alcance de poder ir y poder hablar con él, he ido. O sea, porque es que a mí me gusta. A veces para mí es una tarea un tanto tediosa, ¿vale? Porque ya te comenté en privado que a veces no sabes cómo ir, pero cómo ir, no, cómo empezar. Pero una vez enlazas con esas personas, a mí me gusta ir y hablar de primera mano y no lo que ha pasado en este caso, que lo sabían muchos investigadores y a la sazón bastante prestigiosos actualmente en el panorama y se callaron como putas, hablando así, con lo cual nos están haciendo también un flaco favor, desde mi punto de vista, para todo esto del mundo del misterio. Después te encuentras algunos por las redes, no, es que esto de los ovnis y tal, y a veces dices, joder, con razón, hablando con razón, claro, hombre. Con razón, porque es que, y los egos porque yo he hablado, aparte contigo, con otros divulgadores y tal, y entre ellos hay una guerra. Y hay a veces que alucino. Hay guerra, unos dicen de esto, el otro vas a hablar con él y dice todo lo contrario de él, pero aparte atacándose, fuera del contexto de televisión y medios de comunicación. Hay una guerra y unos egos. Y yo creo que parte del problema de la investigación ufológica, es decir, investigación, no divulgación, que has hecho muy bien en diferenciarlo, porque una cosa es divulgar un tema, es decir, conocer un tema a fondo, y otra investigarlo. Es ese precisamente los egos, creo yo, ¿no? Claro, pero yo no creo que la investigación
se limite solo o sea, vamos, a mí me gusta hablar claro, Rafa. Si tú crees que me paso, me haces una seña, lo que sea, yo me corto. Pero No, a mí para me gusta nada, hablar claro. A mí no me gusta andar con mariconadas y con medias tintas y que pueda generar Perfecto. ambigüedad. Yo prefiero llamar al pan pan y al vino tinto. Toda mi generación soñábamos con ser de mayores JJ Benítez. Y Ujú. de hecho, hablas de una guerra, que hay una guerra, que te doy mi palabra de honor. El mundo del misterio nunca fue tan pacífico como ahora. O sea, esto es una balsa de aceite. Te acabo de comentar que Antonio Rivera y JJ Benítez llegaron a los tribunales. O sea, que Ujú. fueron a juicio, que una sentencia arruinó a Rivera. O sea, esto no pasa ahora. No, esto es una maravilla. Si tú conocieras, yo ahora que estoy terminando el cuaderno de Campo 10, lo que pasó con la fundación de la Sociedad Española de Parapsicología entre Germán de Argumosa y Ramos Pereira, bueno, que hablan de amenazas de muerte y agresiones físicas. O sea, Buah. esto no es nada, esto no es nada, esto es una maravilla. Estamos mejor que nunca antes en el mundo del misterio, de verdad. O ¿Tú, sea, tú esto sabes forma por parte. qué? ¿Tú sabes por qué quizás? Porque como ahora hay tantos canales, tienes internet, tienes, o sea, YouTube y tal, yo creo que muchos dicen, ande yo caliente y ríase la gente, ¿sabes? Que cada uno Sí, que sí. con su capa haga usario, pero antiguamente, en los años 80, los medios de comunicación que habían eran revistas, libros y poco más que la primera y la segunda, y si tenía la suerte de aparecer por ahí. O sea, entonces, claro, también hay que ver ese contexto, ¿no? Claro, pero forma parte de la naturaleza humana y yo creo que estas guerras de egos son mucho más evidentes en cualquier otro campo de la cultura donde se mueve mucho más dinero que en el misterio. Porque el misterio puede mover egos, pero pasta no mueve un duro. Ya, Y lo que mueve ya se lo lleva Iker Jiménez, ya no queda para repartir, no hay más. Eso mismo me dijo Rosso Blanco Soler, que de esto no se puede vivir, que Claro, simplemente no. pues, Pero además que fíjate, todas las cabeceras que han existido, todas las revistas han ido cerrando una por una. Hoy queda Año Cero y no más sé. allá, y no hay más, y con una distribución, con un número de ventas que vamos, que no tienen nada que ver con lo que se vendía en los años 80 y 90. O sea que no, la gente que cree que detrás del misterio hay un móvil económico no tiene ni puta idea. Es una cuestión de No, no, vanidad. no. Es una cuestión de ego, de importancia personal, nada más. Que eso también puede generar muchas enemistades. Pero lo que te decía, cuando hablamos de que una cosa es la investigación y otra la divulgación, la investigación no solo es la investigación de campo. En mi generación, todos los jóvenes de mi época nos polarizamos en una guerra que ya existía entonces, que era la ufología científica o la ufología de gabinete y la ufología de campo. La ufología científica estaba, digamos que, identificada con Vicente Juan Ballester Olmos, que a mí es un Sí, tío que a lo personal no me cae bien, y valenciano como yo, y alguna vez nos hemos carteado. bien, Dime. pero yo estoy más en la forma de trabajar de Ballester. Fíjate qué paradoja. O sea, porque Sí. no se trata de hacer amigos. A ver, ¿tú por qué estás en el mundo del misterio? ¿Por un hobby, por una afición o porque buscas la verdad? Si buscas la verdad, la buscas debajo de las piedras. Y no importa que el que tenga la piedra te caiga bien o te caiga mal, porque lo que buscas está más allá de las relaciones sociales. Yo me lo planteo así, ¿eh? Es como, no sé si tengo razón o no, pero es como yo lo vivo. Entonces, no se trata de que un tío te caiga bien. A mí Benítez, joder, yo es que era mi ídolo, tenía un póster suyo colgado en mi habitación y Ballester me Ujú. caía, pero con el paso de los años me doy cuenta de que la investigación de campo, encuestar a un testigo, solo es el principio, no se acaba ahí. Entrevistar a un testigo es hacer una entrevista. Ahora lo que tienes que averiguar es, primero, si el testigo te está mintiendo, que hay Ujú. testigos que mienten, y segundo, si diciendo su verdad, lo que ha visto tiene una posible explicación. Y ahí es donde empieza la investigación. O sea, no nos equivoquemos. La investigación no es ir a un pueblo y hablar con un pastor que ha visto un ovni. Eso es recoger un relato, un testimonio. Ahí es Ujú. donde empieza la investigación que puede desarrollarse, pues mira, como en el caso de Javier C., durante 4 o 5 años. Ujú. No, y entonces quiero decir con esto que yo tengo amigos que son magníficos investigadores y que están en una silla de ruedas, así que lo tienen mucho más difícil que nosotros para Ujú. hacer trabajo de campo. Pero hay Ujú. otras formas de investigar.
Hay muchas formas de investigar. La mayoría de los historiadores no se han ido a hacer excavaciones arqueológicas en Roma para hacer una investigación sobre el Imperio Romano. Entonces, yo diría que el investigador es el que aporta cosas que antes no sabías. El divulgador repite las mismas mierdas que ha visto en Google o en Wikipedia o en cualquier lado. El investigador no solo, y esto es la clave, en mi opinión, yo hablo desde mi opinión, para diferenciar a un investigador de un divulgador. El investigador resuelve casos. Toda la comunidad ufológica internacional coincide de que entre todo el inmenso universo de casuística que nos llega todos los días, entre un 95 y un 98% de los casos OVNI tienen una explicación convencional, a poco que los investigues. Si es que los investigas, claro, si no los investigas, claro, tienes OVNI. Por un tubo, sí. De casos que es el fenómeno OVNI genuino, real y objetivo, que yo me juego la vida a que existe, que es el que podemos llamar realmente casos no identificados, pero que no investiga nadie. Ese es el problema, que no hay gente que se dedique a investigar. Entonces, es como yo pongo siempre la comparación, tú imagínate un policía, porque claro, con el mundo de los ovnis o de lo paranormal en general, yo creo que ocurre lo mismo que con el mundo de los sucesos, ¿no? Con el mundo de los crímenes. O sea, la gente confunde a un periodista de sucesos con un policía. Un periodista de sucesos no resuelve nada. Un periodista de sucesos, un periodista que hace crónica negra, te cuenta cómo mataron a los Urquijo, te cuenta el crimen de Alcácer, pero no investiga, eso lo hace la policía. Bueno, pues tú imagínate un policía, o sea, alguien que se dice investigador de ovnis, que en su puta vida ha resuelto un caso. Hoy tenemos con nosotros al prestigioso investigador Jaime Maussan, o no sé, cualquiera, famoso, así. Pues, pero un policía, ¿no? Oiga, usted investigó el crimen de los Urquijo y tal, sí, y el crimen de los Galindos, usted estuvo, sí, yo investigué, es un caso muy misterioso, muy enigmático y muy críptico, pero ya saben quién mataron a los que hizo el crimen. No resolvimos nada, pero me recuerda el caso del Banco Central, que fue un caso muy misterioso, pero ya saben que resolvieron, no lo resolvieron, pero me recuerda el caso de Madeleine McCann, una niña desaparecida en Portugal, muy misterioso, muy enigmático. Bueno, pero usted ha resuelto algo en su vida, pues vaya mierda de policías usted, ¿no? Claro, ese se iría a la calle en 5 minutos. En el mundo de la ufología, no. En el mundo de la ufología, cuantos menos casos resuelvas, parece que eres más guay. Bueno, porque siempre estás repitiendo las mismas historias. Entonces, a eso me refiero yo, al diferenciar investigador de divulgador. El investigador resuelve casos. Permíteme que te diga una cosa, quizás no interese. Quizás no interese porque afectaría al modus vivendi de algunos divulgadores, ¿no? Es decir, si por ejemplo yo resolviera todos los casos o la mayoría de casos que estos divulgadores están dando como cierto, en pocas palabras estoy jodiendo su modus vivendi. ¿Me explico? Claro. Y quizás es por eso, por lo que, por ejemplo, en este caso, muchos de esos divulgadores callaron en su día, porque en realidad lo asumieron como parte de, entre comillas, su sainete o su portafolios de exposición de casos, pero en cuanto apareciste tú diciendo, no señores, esto ellos callaron hasta que tú diste un paso adelante y dijiste, no, esta es la verdad de este caso, o por lo menos la que yo he conseguido y aquí expongo. Pero claro, por lo que tú ahora me estás diciendo, es también fastidiar un poco el modus vivendi que algunos, y es mi perspectiva, no voy a dar nombres, estiran mucho la cuerda de ciertos temas de ufología. Lo que tú dices, al final son refritos de refritos de refritos, de más refritos, que hay algunos mensajes me han llegado de gente que está pues también un poco hastiada de refritos. En este caso, claro, tú por ejemplo pues aportas una solución y es verdad, pero cuando la gente solo ve refritos, pues también se cansa del mundo del misterio, ¿no es así? Ya, bueno, pero es que el que quiera peces que se moje el culo. Claro. O sea, si es que yo te doy mi palabra, yo soy un aficionado, yo tengo mi curro, yo no me dedico a esto, nunca me he dedicado a esto, esta es mi pasión, esta es mi razón de vivir.
esto es lo único que a mí me interesa, a mí no me interesa el fútbol, ni la política, ni la música, ni el cine, a mí no me interesa nada más que esto. Más o menos por donde yo. Yo todo el dinero que gano y todo el tiempo libre que tengo, todo lo dedico a mi pasión, que es la investigación. Entonces, yo no doy abasto para investigar casos. Todos los días están llegando casos. Yo tengo la manía, cuando voy a encuestar un testigo, de dejarle una tarjetita y decirle que a cualquier hora del día o de la noche, que si vuelve a ver algo raro o tiene conocimiento de que algún vecino, algún familiar, algún pariente, algún compañero de trabajo ha visto algo raro, que me avise. Y a veces he salido a las 3, 4 de la mañana corriendo como un loco ahí porque me había llamado un testigo que estaba viendo una cosa rara. Y no damos abasto de la cantidad de casos que hay. Pero es que no hay nadie que los investigue. Es mucho más cómodo irte a la Wikipedia o irte a Google, buscar un caso chulo y te montas tu vídeo, te montas tu podcast y cuentas la historia de Barney Betty Hill otra vez o la historia de Xavier C. otra vez. Y la verdad es que tampoco te interesa un pito si el caso es auténtico, si es falso. Es un contenido. Este es el problema. Que para la mayoría, por desgracia, para la mayoría de los divulgadores del misterio, en mi opinión, la casuística son contenidos monetizables. Así que no te importa si realmente el caso es real o no es real, porque tampoco te importa esto de los ovnis, en el fondo, que son. Es digamos que la burguesía del misterio, ¿no? Terminas acomodándote en esa rutina, vas haciendo todas las semanas tu vídeo para YouTube, tu podcast, o tu entrada en el blog y mira, vas sacando unas pelillas, un artículo aquí, un libro allá, una conferencia en el otro lado y ya está. Y no tienes ningún interés en si los casos son reales o son falsos. Esa es la impresión que a mí me da viendo historias como esta, porque el caso Xavier C. no es una excepción. Es muy sangrante, es muy doloroso para mí, especialmente doloroso por la implicación de alguien que yo quería mucho, que era Antonio Rivera, pero no es una excepción, desgraciadamente. No, sí. A ver, yo siempre he dicho que, bueno, que en fin, que dentro del misterio pues hay un negocio y que yo no pongo tampoco en tela de juicio a nadie que haga pues libros o que tenga su podcast o tal, pero claro, también está muy bien, por ejemplo, las palabras que has dicho y que suscribo, que una cosa es ponerse delante de la Wikipedia o delante de YouTube y escuchar varios vídeos del mismo tema, de los cuales siempre se escucha lo mismo, pero nunca poner tela de juicio. Yo, por ejemplo, en algunos programas, cuando me chirría algo de lo que yo expongo, que normalmente son casos, efectivamente, que veo por internet, que esa es otra, porque depende a quién leas, el caso, vamos, es como va de la noche a la mañana o los datos no tienen nada que ver. Pero hay a veces que cuando los lees, simplemente leyéndolos y aplicando un poquito de lógica, dices, esto chirría por todas partes. Hay a veces que por ejemplo, en mi caso es por falta de tiempo tal, pero a mí sí que siempre que he podido y siempre que ha venido alguien cuando ha conocido que pues, me gusta esto de los ovnis, de la parapsicología y tal, ha venido y me ha contado en Petit Comité pues sus experiencias, pues sus vivencias o qué es lo que ha visto tal. Y también es verdad que enseguida puedes pillar enseguida no, pero con el tiempo puedes pillar a quien dice la verdad y quien no la dice. E incluso escuchando te callas porque hay muchas veces que ellos mismos caen en su propia trampa. Pero es lo que tú dices, la mayoría yo creo que de los buenos investigadores que ha dado España se han mojado, lo que tú dices, ir a por peces, el que quiera peces que se moje. Pero bueno, es también un poco lo que tú dices, el que quiera que investigue y el que no, pues que se quede con lo que hay, con los refritos. En este caso a mí es que me sorprendió porque cuando yo escuché vuestro podcast, leí un poquito la historia y los datos que vosotros exponíais y tal. Claro, a mí me chocó porque será como verídico y encima en grandes medios de comunicación algo, pero es que después no lo desmienten, lo dejan ahí. Y claro, a mí me sorprende que no hayan, por ejemplo, escucharos a vosotros, ¿no? Por lo menos escucharos y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy intentando hacer yo con este programa? Esto es lo que se dice
Y esta es la cara B de lo que de este tema, porque como tú dices, según parece, el 95% son fantasías o bulos. No, el 95% tienen una explicación, pero yo creo Perdón. que la inmensa mayoría son errores bien intencionados. Mira, el último gran caso de pilotos, que para mí fue también la hostia, esta investigación, el último gran caso de pilotos españoles que han visto un ovni se produjo la noche del 4 al 5 de mayo del año pasado, creo que fue el año pasado. Y a mí me llega a través de una azafata, amiga. Yo llevo muchos años persiguiendo pilotos que han visto ovni porque me parece que es el perfil de testigo más interesante por su formación, ¿no? Y por las posibilidades que tiene. Si un taxista ve un ovni, pues lo ve en el cielo, no puede coger el taxi y perseguir el ovni. Un piloto sí, un piloto se puede acercar. Entonces, bueno, empieza la investigación. En este caso, además, es una compañía alemana, pero con 2 pilotos españoles que despegó del aeropuerto, no me quiero enrollar mucho, muy rápido, despegó del aeropuerto de Bilbao con destino a Colonia, en Alemania, a creo que era sobre las 10:30 de la noche, a eso de las 11, cuando están entrando ya casi en el espacio aéreo francés, desaparece una cosa espectacular por la izquierda del avión. Al piloto le da tiempo a sacar su móvil y tomar 5 fotografías y 2 vídeos, porque lo bueno es que antes solo teníamos relatos verbales de los testigos. Ahora todo el mundo tiene una cámara de vídeo y una cámara de fotos. Entonces ahora tenemos más evidencias que nunca y eso ayuda mucho en la investigación. Bueno, pues estos pilotos nos contaban que fue una investigación de 8 meses y mucha pasta. Bueno, 8 meses, mucha pasta y una frustrante prohibición de entrar en Francia, porque cuando hablamos por primera vez con los pilotos, por teléfono, porque estaban ya en Alemania, también David Cuevas me acompañó en esta investigación, o sea que él lo podría certificar. Está muy bien hablar por teléfono con el testigo, pero a mí al testigo me gusta olerlo, no verlo por la webcam ni hablar por teléfono, tenerlo delante, ver su expresión corporal, ¿no? Y entonces yo le decía que por favor cuando volviese a España e hiciese escala en cualquier aeropuerto español que me avisase, que yo me desplazaba para poder hablar con él. Pasaron varios meses hasta que pudimos reunirnos con él, luego nos entrevistamos con separado con el copiloto, pusimos un anuncio también en redes para ver si ese día, la noche del 4 al 5 de mayo, alguien había visto algo extraño en el cielo y nos llegaron cientos de casos de toda España, acompañados de cientos de fotografías y de vídeos, tanto en España como en Francia. Recuerdo que cuando yo me desplacé hasta Francia para encuestar a los testigos franceses, no me dejaron entrar porque todavía no me había vacunado del COVID. Así que fue un viaje en balde, me hice un montón de kilómetros para nada, para darme la vuelta. Esto es la investigación, con todas estos falsos positivos y estas frustraciones. Bueno, después de 8 meses de investigación, conseguimos descubrir qué es lo que habían visto los pilotos. Los pilotos, cuando nos decían que no habían visto algo parecido en su vida, y tú ves las fotografías, está publicado en el número 94 del Ojo Crítico, si no me equivoco, 94-95, que como es gratis se lo puede descargar cualquiera. Ahí está toda la investigación, la portada del número es una foto del ovni tomada por el piloto desde dentro de la carlinga del avión, que es tan flipante que como él tomó la foto con el móvil, se ve el ovni fuera del avión y se ve al testigo reflejado en la ventanilla del avión. Es que es una pasada. O sea, si esto se lo hubieras querido hacer fraudulentamente, no se te ocurre. Bueno, pues ellos no mentían. Cuando estos pilotos nos decían que durante decenas de años que llevan volando no habían visto nada parecido, es porque antes no existía lo que vieron. Lo que vieron fue la maniobra de desprendimiento de la segunda fase del Falcon 9, un satélite del puto SpaceX, que cuando se desprende suelta todo el combustible sobrante, que se incendia y crea una aureola luminosa espectacular. Así que el testigo no mentía. El testigo te decía, yo he visto algo que no había visto en mi vida, porque antes no existía SpaceX, existe ahora y está generando montones de casos ovni.
Sí. A esto me refiero con que el 98% de los casos, 95-98, tienen una explicación si alguien se toma la molestia de investigarlo. Investigarla. Ahora imagínate que yo no soy investigador, yo soy un divulgador y tengo un programa de televisión o un programa de radio y me llevo al piloto. El piloto cuenta su historia. Joder, un piloto ha visto, ha fotografiado y ha filmado un ovni. Luego me llevo al copiloto. Sí, yo también lo vi, yo estaba a su derecha, el copiloto va a la derecha y también lo vi. Luego me llevo a los testigos en tierra que fotografiaron exactamente lo mismo. Te monto 14 programas con la misma historia. Y claro, era el Falcon 9. Esto es, por desgracia, la ufología. Sí, es lo que he dicho antes, que hay algunos que les gusta estirar un tema porque es un modus vivendi, que dejan al lado lo que es poner, pues eso, blanco sobre negro y crean un circo, pero no creas que solamente es en ufología. En otros apartados del misterio también, en parapsicología yo he hablado con gente y pasa lo mismo, hacen de ello un espectáculo. A ver, criticable o no, es un modus vivendi, lo que tú dices, se sacan un dinerito y tal, bien, yo también entiendo, por ejemplo, pues lo que he dicho, que la gente que hace libros, o tú que investigas profundamente y tal, sacas un libro, es un tiempo que has invertido. Yo entiendo que si puedes sacar un dinero con ese libro, aunque hayas investigado, yo nunca he dicho que no. Es decir, yo veo, porque hay gente que es súper, ¿cómo diríamos?, puritanos, y que dicen que, bueno, que el mundo del misterio tendría que ser gratis el acceso y tal. Quizás llevan parte de razón. Absolutamente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero te digo más, es que lo que tendría que ser gratis es el mundo de la tecnología. Esto ya te afecta a ti. Lo que tendría que ser gratis es la medicina. Es la medicina. O sea, ¿cómo es posible que si yo tengo un cáncer, si tengo pasta, me salvo? Y si no tengo pasta, me muero, porque no me puedo ir a un oncólogo de prestigio. O sea, si yo tengo dinero para pagar las medicinas, me salvo. Y si no, me muero. Claro, todo tendría que ser gratis. En los mundos de Yuppie, en un mundo ideal, todo tendría que ser gratis. Por supuesto, yo llevo 30 años haciendo una revista que pago yo. O sea, yo pago las fotocopias, pago la impresión, yo pago los sobres, yo pago los sellos, no admito publicidad y no admito suscriptores. Porque no quiero que nadie tenga la posibilidad de decirme, no, es que con el ojo crítico te lucras los cojones, ni publicidad, ni suscriptores. Si yo recomiendo un congreso, si recomiendo un libro, si recomiendo una película, no me ha pagado nadie, es porque yo creo que es buena. Y si y todos los colaboradores que publican en el ojo crítico cobran exactamente lo mismo que yo, nada. Eso es la grandeza del ojo crítico, porque hemos publicado tesis doctorales, hemos publicado trabajos de catedráticos de universidad, gratis. O sea, que se puede hacer, no es una excusa. Eso de que hay que amortizar todo lo que hacen, mentira, eso es una excusa. Eso que dicen muchos de que, no, es que si no cobro no lo valoran, y una mierda. Yo creo que el ojo crítico está muy valorado y es gratis y siempre ha sido gratis. Como el podcast de David Cuevas, como la mayoría de los contenidos de Internet que no están monetizados, como el canal del ojo crítico que tiene casi todo mi archivo que estoy digitalizando gratuitamente y no está monetizado, tanto en YouTube como en iVoox. O sea que no me vale esa excusa. Pero repito que no soy juez, que cada uno haga lo que quiera. Si tú haces un buen trabajo y lo publicas, me parece cojonudo. Si tú haces una mierda y lo sacas gratis, sigue siendo una mierda, aunque sea una mierda gratuita. Es que no es una cuestión de la pasta. Lo triste es que en un caso como el de Xavier C., por no irnos, en que invertimos tantísimo tiempo y tanto dinero, o sea, no es que lo diga yo, joder, es que a las pruebas me remito. Cualquiera que tenga, si no tienes interés en comprobarlo, bueno, pues te puedes cagar en mil muertos y ya, y te desahogas y bien. Si quieres comprobarlo, revisa la bibliografía. Hay mucha bibliografía publicada sobre el caso de Xavier C. Hay un montón de contenidos en YouTube, en iVoox, en Internet. Nosotros localizamos a todos los testigos, a la familia de los testigos. No es que tuviésemos el informe psicológico de Xavier C., es que conseguimos localizar a la psicóloga que lo hizo, que nadie había hablado con ella desde 1985. Efectivamente,
Claro, o sea, localizamos a todo Dios, a toda la gente de la comunidad ufológica de Barcelona en los años 80. O sea, que lo que decimos no es una paja mental, ni es por meternos con nadie. Son los hechos que nosotros descubrimos y que compartimos con otros aficionados como nosotros. David se plantó en la casa de Sabierce sin saber si iba a recibir, arriesgándose, que está a 50 kilómetros de Barcelona. O sea, y no sabíamos si nos iba a recibir. Yo me compré un cuadro original de Sabierce para que lo dedicase, que era un poco la tapadera para plantarnos en su casa, ¿no? No, es para pedirle un autógrafo. Oiga, y ya por cierto, esto de la abducción, o sea, que invertimos mucho tiempo y mucho dinero. Y lo único que conseguimos después fue desprecio, insultos y una campaña de desprestigio acojonante, porque dio la puta casualidad, que yo te doy mi palabra de honor de que no teníamos ni idea, de que la publicación de la investigación en el Ojo Crítico coincidió con el año Rivera, con el año del centenario de Rivera, y que se estaba preparando un homenaje en San Feliu de Codines a Antonio. Y claro, y entonces ya el instinto conspiranoico de los subnormales, ¡ay, lo habéis hecho a propósito para joder el centenario! Coño, habernos avisado de que ibais a hacer un centenario y lo habríamos retrasado, no pasa nada. Nosotros lo sacamos en el número cuando terminamos la investigación, nada más. Es que también fue una causa-efecto, o sea, alguien tuvo un tropiezo, X, y salió cuando salió, que tampoco creo que hayáis hecho, yo creo que habéis hecho un favor, más que hayáis hecho, por eso te invité a que vinieras a explicar aquí tu versión y tu investigación, que coincidió con el año centenario de Antonio Rivera. Mira, mala suerte, pero es que ahí hay unos hechos, no tampoco, no sé. Entonces, por lo que tú dices, a veces es buscar excusas para callarte. O sea, buscan excusas para que te calles. O sea, no. Sin duda, pero además es que no, nuestro trabajo no era una investigación sobre Antonio Rivera. Nuestro trabajo era una investigación sobre el caso Sabierce, sobre un clásico de la ufología española. Y lo único que nosotros queríamos saber, como en todos los demás casos, es si el caso es auténtico o es falso, si tiene explicación o si no la tiene. Cuando nos encontramos con casos que no tienen explicación, lo publicamos, y cuando nos encontramos con casos que tienen explicación, también lo publicamos. No, no hay nada más. Sí, bueno, que sois honestos, o sea, no hay más. Y eso es lo que hay que buscar. Yo creo que en este mundo, el que lo aprecie, ser honestos. O sea, yo por ejemplo, hay cosas que no comparto y siempre intento ser lo más honesto posible. Es decir, posible no, yo soy honesto. Pero bueno, hay gente que yo entiendo que defiende lo que te he dicho, su posición. Vosotros hicisteis una investigación y os disteis que creo que es la espinita que tienes clavada, porque por lo que he hablado contigo es esa espinita que tienes clavada, que entre comillas, tu referente no te defraudó. Pocas palabras, ¿no es así? Pero bueno, a mí me han defraudado casi todos mis referentes, pero por decir, como hemos hecho la analogía de Benítez, pues Antonio Rivera, pero que te defraudó en ese sentido. Pero porque tendemos a mitificar a nuestros hijos. Sí, eso sí. Creo que esto pasa también con la música, con el fútbol. ¡Ay, no, es que Messi es el mejor! No, el mejor Cristiano Ronaldo. Ah, pues de repente descubres algo de Cristiano Ronaldo o de Messi que no te gusta. Eso no significa que sea peor jugador de fútbol. Sigue siendo el mejor jugador de fútbol, pero a lo mejor es un petardo a nivel personal, no pasa nada. No, es que no tiene nada que ver esto. Pero tenemos que quitarnos ese rollo de la mitificación de los personajes del misterio, que todos hemos pasado por ella. Y yo el primero, o sea, que lo reconozco, pero que son personas, y como son personas, tienen sus sombras y tienen sus virtudes, como todos. Yo, por ejemplo, yo voy a decir, has hablado antes de él, Ballester Olmos, es que lo que he dicho, es valenciano como yo, de hecho, entre comillas, vivía muy cerquita de donde yo vivo, y bueno, yo empecé a leer sus estudios en Stentec, de esa revista que salía en aquellos años y tal, y la verdad es que sí, y la verdad es que decía, un tío que va con rigurosidad científica, y hace, pues que era medio año o cosa así,
leo un artículo en El País de Ballester Olmos diciendo que esto de los ovnis, pues que prácticamente era todo mentira, o sea, que era, y que en caso de que hubiera una raza, tú fíjate el razonamiento, que hubiera una raza extraterrestre, no tendría la tecnología suficiente como para llegar a este planeta. Claro, yo le envié un email y digo, me chocó, no es que me defraudara, o sea, yo lo admiro porque es verdad que ha hecho unos estudios de campo que yo sí que digo, chapó, pero, pero sí que me dejó un poco así en shock porque después de 57 años estudiando esta fenomenología, que llegues a esa conclusión tan simple, pues me dejó un poco helado. Pero bueno, eso no quiere decir que aparte de esa opinión que yo tengo, de esa conclusión a la que llegó él y que me parece pues muy vagadí, independientemente de eso, no sigo defendiéndolo en el sentido que ha hecho unos estudios de campo que hay que leerlos. O sea, eso no le quita mérito. Pero claro, a mí, pues igual que a ti a lo mejor, Antonio Rivera, que no ibas precisamente a por él, simplemente tropezaste con un caso en el que estaba él. Y pues te causó eso, pues a mí, por ejemplo, con Ballester Olmos, pues, me ha causado un poquito me ha dejado un poco frío, ¿no? La conclusión que ha llegado. El caso de Ballester sería para analizarlo con tiempo, porque a mí me parece muy interesante y además yo lo califico como desencanto de la ufología que comparten muchos personajes de su generación. En realidad Ballester trabajo de campo ha hecho muy poco, sobre todo Ballester ha hecho trabajo de análisis y es una discusión que hemos tenido muchas veces. Yo he discutido mucho con él el tema de la importancia del trabajo de campo porque él considera que lo importante es el trabajo de análisis en gabinete, el trabajo estadístico, el trabajo matemático. Pero claro, yo le decía, hombre, Vicente, a ver, tú imagínate un policía, yo estudié criminología, o sea, que es lo que mejor conozco, tú imagínate un policía que te dice que no, que él no quiere hacer inspección ocular en un crimen, porque claro, joder, con toda la sangre se va a manchar los zapatos, además que huele fatal, los cadáveres, bueno, muy mal, esto de entrevistar a los sospechosos, no, eso que ya que le den el informe y luego eso, ya si eso él va evaluando. Yo creo que en ufología, si no tienes una buena materia prima y te dedicas a hacer estudios estadísticos en base a trabajos que han hecho otros, a encuestas que han hecho otros o a recortes de periódico, que no hay nada más falso que lo que salga en un periódico y tal, sí, bueno, sus resultados van a ser un poco volubles. Pero así me parece muy interesante que Vicente Juan pertenece a una generación que lleva muchos más años que yo investigando el tema OVNI y que ha llegado a un total desencanto con él, hasta el punto de que hace unos años Vicente todavía mantenía esa estadística de en torno a un 2 y un 5% de casos no explicados, genuinos, con muchos datos, a pasar al 0%, a decir que no, que todo tiene explicación y que no hay nada. Y yo creo, es mi opinión, y lo respeto mucho, creo que es fruto del desencanto y del poco trabajo de campo que ha hecho. Porque cuando tú te sientas con ciertos testigos que tienen una gran formación técnica, por ejemplo los pilotos, o radaristas, o controladores aéreos, que yo estoy preparando algún día lo terminaré, un trabajo sobre profesionales aeronáuticos que han visto ovnis y llevo más de 1.500 casos recogidos uno a uno, que son muchos casos de ellos, ¿eh? Y ves que de repente el testigo se pone a llorar, o se le quiebra la voz, o le empiezan a temblar las manos. Ya, macho, aquí hay algo. Aquí hay algo. Igual tiene una explicación, puede ser, pero aquí hay algo importante, aquí hay algo serio. Y desde luego yo no soy tan audaz como Vicente o como otros miembros de eso que se llama la ufología científica, como para decirle a un piloto con 11.000 horas de vuelo, no diga que usted el ovni que vio y que salía en el radar era Venus. Es que a mí me parece que hay que tener mucho valor para hacer eso. Yo esa parte no la comparto, pero respeto sus aportaciones porque ha contribuido. A esto me refería antes con la diferencia. Sí. Pero no significa que tú compartas, que compres todo el paquete, que compartas todo lo que diga, pero por lo menos ha aportado cosas que antes no sabía.
No es alguien que se dedique exclusivamente a irse a la Wikipedia para hacer un vídeo en YouTube. Claro. No, sí. En eso creo que coincidimos los dos. Pues bueno, creo que vamos llegando ya al final de la entrevista, que llevamos un buen rato, y a lo mejor algunos de nuestros oyentes dirán, ¿estos están aún? Bueno, no, yo quería traer aquí a Manu Carballal porque después de la aportación de los testigos, bueno, del testigo y de la aclaración de este caso de Xavier C., que aún se siga dando por verídico, pues la verdad yo creo que era de justicia que por lo menos todos los que nos escucháis, que también escuchéis la cara B, porque yo creo que esta es la cara B de este enigmático caso, independientemente de que, bueno, cada uno saque sus conclusiones, pero como he visto que tampoco se ha hecho eco de esta cara B, pues lo dicho, he creído de justicia que Manu estuviera aquí para que lo explicara a todos vosotros y también lo que él opina, lo que hay detrás de por qué no se ha querido, dijéramos, esta cara B ampliar o que salga en los medios de comunicación. Y es lo que creo que él y yo hemos más o menos compartido, que son intereses que siempre van en dirección a ciertos negocios y a ciertas formas de vivir dentro del mundo del misterio. ¿No es así, Manu? Sí, totalmente. Seguiremos encontrándonos la historia de Xavier C. en el futuro, como si fuese. Bueno, pues por lo menos nuestros oyentes, muchos o pocos, o los que sean, por lo menos que sepan que al menos este caso, tiene su cara B, su cara fake, que está todo documentado, que son 5 años, ojo, 5 años, que hay que aplaudirte, porque 5 años de constancia para llegar a la conclusión de que todo, hay muchos que yo creo que hubieran tirado la toalla, y hay que tener mucho amor al mundo del misterio para estar ese tiempo y el tiempo que le dedicas para aportar lo mejor que tú puedes aportar, y encima de una manera pues gratis, altruista y sin pedir nada a cambio. Y eso he de decir que bueno, es una virtud que tienes tú y muy poquitos más investigadores, ¿eh? O sea, las cosas como sean, y hay que quitarse también el sombrero cuando aparece alguien como tú en este mundillo del misterio, que ya llevas muchos años, llevas mucha trayectoria, también jugándote tu credibilidad, porque habrá mucha gente que también te denostará y que dirá, bueno, este es un charlatán, este es un medias tintas y tal, pero seguir defendiendo tu posición y tenerlos ahí bien puestos para seguir dando caballo de batalla. Y eso es, sinceramente, desde mi punto de vista, y no es que yo sea un jovista ni mucho menos, es tener amor por un tema y por una afición, ¿eh? Y creo que haces una labor. Yo no hago nada, yo además no soy una ONG, yo no es que esto lo haga por amor al arte, es por puro egoísmo, porque yo lo que quiero es interacción, que otros investigadores se pongan en contacto conmigo y compartan sus investigaciones, o sea que en el fondo lo hago por puro egoísmo, pero en el mismo número 90 del Ojo Crítico, donde está la investigación del caso Xavier C., está la investigación del caso Vallecas, que en el ámbito de la parapsicología es otro gran clásico, ¿no? Y que es exactamente igual que el caso de Xavier C., un fraude desde el principio. Y ahí están todas las evidencias también y todas las pruebas. Y eso tampoco se va a ver muy replicado en el mundo del misterio, porque por desgracia ya no es una responsabilidad solo de los divulgadores, es una responsabilidad del público. Es que yo estoy convencido que al público no le interesa un pito la verdad. Al público le interesa el susto, el miedo, la cosa emocionante, superficial, banal, así por encima. Entonces, no nos podemos quejar. Es como si cuando nos quejamos de Telecinco. Coño, ahí están las cifras de audiencia. Tenemos lo que merecemos. Tenemos lo que queremos. Quizás también sea un poquito la sociedad en la que vivimos. O sea, en la que tenemos tan poco tiempo que lo poco que tenemos queremos evadirnos de tal manera que a veces caemos en la irrealidad. Yo también, ¿eh? O sea, yo, como todo hijo de vecino, a veces también caigo en la irrealidad. O sea, no hay nada que decir. Pues nada, Manu, ha sido un placer y espero tenerte
pronto aquí con otro caso de estos, porque me gustaría cada X tiempo sacar un caso y desenmarañarlo y exponerlo en el programa. Fenomenal. Lo podemos hacer con casos falsos o con casos auténticos, que también los hay. Pero Pues vamos, mira, cuando tú quieras. Vale, pues ha sido un placer. Muchas gracias por estar en nuestro programa y ya sabéis, leer Ojo Crítico y el podcast, perdonad, que es que siempre me hago un lío, el podcast de David Cuevas, que es Dimensión Límite. Están en iVoox, Y el libro Los sin rostro, de Ediciones Luciérnaga, de David Cuevas, que ahí también se cuenta toda la historia de Xavier. También es una recomendación bibliográfica, para terminar. Y bueno, tú que eres, tienes libros y eres escritor, ya para finalizar, ¿cuál recomendarías para el que más te gusta de todos los que has escrito? Supongo que como escritor todos son tus pequeñines, pero el que más has sentido gozo por escribir. Pues es que, como le pasa a los padres, el preferido siempre es el último. Y pues esto ya justo acabo de terminar hoy el cuaderno de campo 10. Los cuadernos de campo son mis memorias del misterio. El cuaderno de campo 10 es la historia de la parapsicología científica y universitaria en España, que vais a flipar. Vais a flipar. Pues esperamos. Dime. No, más de 500 páginas contando lo que ha sido la parapsicología científica y universitaria, lo que ha sido y lo que es la fecha de hoy, que es de la que no habla nadie, la que no verás en los programas de televisión, porque son los científicos que investigan anomalías de verdad, no de chichinabo que salen por ahí. Y estoy con ese subidón, entonces es el único que puedo pensar ahora. Pues nada, esperamos verlo pronto. Bueno, Manu, ha sido un placer y hasta el próximo programa. Hasta cuando tú quieras, mil gracias. A ti, muchas gracias.